Bienvenidos amigos a su programa Y Justicia para Todos. Mi nombre es Diego Amaya. Y yo soy Alejandra Saavedra. El día de hoy tenemos a un gran invitado en nuestro programa, el doctor Arturo Zapata. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Alejandra, y a toda la audiencia que sigue el programa que ustedes dirigen, Y Justicia para Todos. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a usted, doctor, por aceptar nuestra invitación una vez más en nuestro programa. Cabe señalar a toda nuestra audiencia que el doctor cuenta con vasta experiencia en el ejercicio profesional, es magíster en la carrera, también es conferencista nacional e internacional, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son las uniones de hecho. Doctor, nuestra audiencia nos está preguntando cuáles son los requisitos de las uniones de hecho. Bien, en principio decir que la institución de la unión de hecho está reconocida en el artículo 5 de la Constitución Política del Perú, que trata precisamente sobre el amparo de las uniones de hecho. Y está regulada como norma programática en el artículo 326 del Código Civil. El artículo 326 del Código Civil, que es el único artículo de todo el Código Sustantivo que regula el tema de la unión de hecho, un solo artículo de más de 2000 artículos, precisa que los requisitos para la unión de hecho básicamente son, primero, no tener impedimento matrimonial. Bien, ninguno de los integrantes de la unión de hecho, en este caso varón y mujer, porque no hay unión entre personas del mismo sexo. La característica básica es esa, que tienen que ser varón y mujer. Ambos deben tener en cuenta que no deben tener ningún impedimento matrimonial. El segundo requisito es que deben ser 2 años continuos. Y la norma enfatiza ese tema de continuos porque no es que tengamos 2 meses de vivir juntos, nos peleamos, nos separamos 6 meses, luego volvemos a reunirnos 3 meses más y nos volvemos a pelear. No hay sumatoria de plazos. La norma no señala el tema de, o en su defecto, el cómputo de plazos, señala 2 años continuos. Y además requiere para su acreditación precisamente probar el estado de convivientes, ¿correcto? Por cualquiera de los medios probatorios que establece la ley. Lo curioso es que la norma, el artículo 326 del Código Civil, cuando fue dado el Código Civil de 1984, la unión de hecho no estaba bien vista. La unión de hecho era una forma impropia de vivir en comunidad de vida, pero de un tiempo a esta parte nadie puede negar que hay más uniones de hecho que matrimonios civiles. Pero si alguien me pregunta cuál está mejor, digámoslo así, regulado, pues obviamente frente a una institución que solamente tiene un solo artículo, a todas las normas que regulan la unión matrimonial, definitivamente el matrimonio está mejor protegido que la unión de hecho, jurídicamente hablando. Doctor, y en la misma línea quisiera saber qué diferencia tendría, ¿no?, el matrimonio con la unión de hecho. Ya, los efectos que podemos tener de la unión de hecho son varios. En primer lugar, tanto en el matrimonio como en la unión de hecho, se entiende que los integrantes de la unión de hecho deben observar los mismos deberes y las mismas obligaciones que en el matrimonio, es decir, deber de fidelidad, deber de asistencia, deber de cohabitación, el tema de criar a los hijos comunes. El otro efecto es el efecto patrimonial. En cuanto al efecto patrimonial, tenemos que la unión de hecho solamente puede tener sociedades gananciales. Es decir, cuando alguien convive con todos esos requisitos, se genera solamente un tema que se llama patrimonio autónomo. ¿Qué significa un patrimonio autónomo? Un patrimonio autónomo es cuando 2 o más personas, en este caso el hombre y la mujer que conviven, tienen interés sobre un mismo conjunto de bienes, pero no generan una persona jurídica distinta. Lo mismo que sucede con la sociedad conyugal. Es decir, lo único que pueden tener es sociedades gananciales. Y nótese que el artículo 326 no habla por ningún lado que exista un vínculo de parentesco.
¿Ya? O sea, solamente genera una comunidad de bienes que se regula por las sociedades gananciales, por el régimen patrimonial de sociedades gananciales. Sin embargo, cuando nosotros vemos otras normas de naturaleza, por ejemplo, de naturaleza penal, para cometer, por ejemplo, algún tipo de delitos, también se ve a la conviviente o al conviviente o ex conviviente. Por ejemplo, mira tú los casos de violencia contra la mujer. Los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se incluye dentro de esos integrantes del grupo familiar a la convivencia, pero el Código Civil no lo reconoce como vínculo de parentesco. ¿Te das cuenta? Otra de las cosas que también tiene como efecto jurídico las uniones de hecho es que esta unión de hecho no puede generar patrimonio familiar. Es decir, no puede afectar la casa habitación o un predio dedicado a la agricultura, a la industria, al comercio, como patrimonio familiar, como inembargable. En el matrimonio sí se puede, pero en el tema de la unión de hecho, no. En el caso de lo que es la unión de hecho genera el tema de herencia, pero esto es novísimo relativamente hablando, porque esa modificación operó a partir del año 2012 hacia adelante. Antes los convivientes no heredaban, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa ha venido ocurriendo? Que constantemente las normas han ido dando similares efectos entre el matrimonio y las uniones de hecho. Comienza las uniones de hecho con la teoría de la apariencia, pero actualmente cada vez le han ido dando más derechos y estamos entrando a la teoría de la equiparidad parcial todavía. Esos serían los efectos de la unión de hecho. Doctor, ha sido muy claro en la pregunta que se le formuló. También hay otra incógnita que constantemente nos han hecho nuestra audiencia, es si es que el estado de unión de hecho o de convivencia conocido corresponde o se homologa a un estado civil. En el Perú no es así. En otros países sí. Las cédulas de identificación sí establecen el tema de la convivencia. Pero en el Perú solamente existen 4 estados civiles: soltero, casado, viudo y divorciado. Pero la convivencia, la unión de hecho no hay. Es que no hay, ¿y sabes por qué no lo hay? Porque como no le dan el carácter de unión estable, como no tiene esa situación de formalidad de las cosas y estabilidad en el tiempo como lo tiene el matrimonio, entonces uno puede en la vida tener una conviviente, se separa, me voy con otra, sigo con ella, me aburro de esta, me voy con la otra y puedo tener varias convivientes. Y lo peor de todo es que tendrías varias sociedades de gananciales que no se han establecido si pasas de uno al otro. Porque ¿cuáles son las causas para que una para que una unión de hecho acabe? Muerte, desaparición, mutuo acuerdo y decisión unilateral. Y en el caso de la decisión unilateral, el abandonado tiene derecho solamente a una de 2 cosas: o pides judicialmente indemnización por daños y perjuicios porque te han abandonado, o pides una pensión de alimentos, pero no puedes pedir las 2, ¿correcto? Bien, entonces hay que tener en cuenta esa situación. Por lo tanto, como no tiene ese carácter, la unión de hecho no tiene la connotación ni de vínculo de parentesco ni de estado civil. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta entrevista. Hemos abarcado un tema muy importante. Sabemos que nuestra audiencia ya tiene un panorama más claro sobre las uniones de hecho. Esperemos que pueda acompañarnos a las próximas entrevistas con diferentes temas de materia civil. Definitivamente, yo encantado de estar con ustedes. Así es, doctor Arturo. Muchísimas gracias por estar presente aquí en otro programa más de Y Justicia para Todos.